Vamos a empezar el acto de hoy, que tiene que ver con la presentación de este nuevo contenido de un proyecto que esta Junta de Gobierno hace 3 años aproximadamente pues dio a luz, que es el proyecto Hablemos de puntos suspensivos. Lo iniciamos en el año, qué difícil es esto, en el año 21 lo iniciamos con el contenido del suicidio. Hablemos de suicidio. Y ese es un contenido que sigue vivo, a pesar de que lo iniciamos en el año 21, pues este proyecto tiene como elemento esencial el que no para. En todo caso, reduce sus ritmos, sus actividades, pero no se detiene. La idea de esta Junta de Gobierno era que durante los 4 años de mandato siguiera habiendo distinto tipo de actividades, algunas de carácter como esta, ligada a la formación, a la sensibilización, y otras pues ligadas a trabajos más concretos en trincheras. Por ejemplo, en el proyecto de Hablemos de Suicidio pues estamos trabajando mucho con la Consejería de Educación a través de un convenio con los centros educativos. Estamos trabajando de manera intensa con el Ayuntamiento de Madrid a través de su organismo Madrid Salud, con algunos otros ayuntamientos. Es decir, que la idea fundamental es, a través de este proyecto Hablemos de, visibilizar un contenido que entendemos que es nuclear en la sociedad actual, como lo es el suicidio, como lo es también la soledad no deseada, que fue el segundo contenido que empezamos a abordar el curso pasado y que sigue su discurso de actividades. Y en no lo iba a decir, pero bueno, en este último año de nuestro mandato, es el último año, pues queríamos desarrollar el proyecto de Hablemos de Sexualidad. Bueno, daros la bienvenida a todas y a todos los que estáis aquí. Aquí hay instituciones, organizaciones de gran relevancia. Está la Fiscalía de Menores de nuestra comunidad, está la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, hay asociaciones muy importantes, ONGs muy importantes, entre otras como Aldeas Infantiles, UNICEF. Está también la Federación Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid, Federación, grupo de asociaciones de padres y de madres de centros públicos. Hay personas de reconocido prestigio en distintos contextos de desarrollo y que están relacionados con el mundo de la educación, con el mundo de este reto que tenemos, que es la educación en contextos afectivos, sexuales y demás, y por lo tanto estamos especialmente contentos. Vemos también aquí efectivamente a representantes de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid, y pretendemos que sea un acto cómodo. Va a ser un acto intensito, porque concentrado en poco tiempo, pero intenso por los contenidos que vamos a poner encima de la mesa y que van a vertebrar de alguna manera la filosofía de este proyecto. Este es un proyecto que está coordinado en nuestra Junta de Gobierno por la secretaria de la Junta de Gobierno, Nuria Mateos, y el coordinador técnico del mismo es nuestro querido Alejandro Villena. Agradecer también a los miembros de la Junta de Gobierno, a la vicedecana, a Pedro, nuestro tesorero, que estén aquí con nosotros. Veo a compañeros míos en la Consejería de Educación, compañeros y compañeras, está Isabel, gente muy potente en el mundo de la educación y de la educación sexual. Lo que pretendemos hoy es, ya digo, trazar las líneas de salida de un proyecto que empieza hoy, que tiene ya un dibujo de actividades planificadas para el próximo curso escolar, incluso también probablemente alguna para el próximo año natural,
y que lo que pretende es, como decíamos, dibujar una senda en la que la psicología se pone al servicio de las personas, se pone al servicio de los retos que socialmente tenemos como sociedad, una sociedad muy cambiante que dirige sus principios, objetivos y su camino a una velocidad de vértigo, y que va dejando a veces en la cuneta espacios oscuros no fácilmente tratables. Y hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Aunque la filosofía, ya termino, aunque la filosofía de este proyecto es una filosofía proactiva, pensando siempre en positivo, pensando en lo que tenemos que hacer para mejorar como sociedad, para mejorar en los modelos educativos, en los modelos de trato con las personas, teniendo en consideración la relevancia, el eje troncal que supone todo lo afectivo, sexual, en el desarrollo de las personas, en el desarrollo personal y en sus relaciones interpersonales, ¿no? Hasta aquí esta breve introducción. Volver a dar las gracias por vuestra presencia y a continuación le voy a dar la palabra, como decía, a nuestro coordinador técnico, Alejandro Villena, colegiado, por supuesto, de nuestro colegio profesional y una persona de mucho prestigio, muy reconocido ahora. Es uno de los 50 miembros de este consejo que el Estado, que el Ministerio, que el Gobierno creó precisamente al abrigo de la reflexión sobre el mundo digital, sobre el entorno digital. Por lo tanto, estamos hablando de una persona de especial significatividad en este campo, para que nos introduzca el modelo que hemos intentado crear. Así que cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias. Este mes de junio he estado 7 noches en un hospital, sí, y te da para pensar mucho y sobre todo para agradecer muchas cosas que uno tiene, ¿verdad? Y quería empezar agradeciendo a José Antonio, al colegio, al cariño que me han dado durante este tiempo, a la oportunidad de poder liderar este proyecto, a todo el equipo que me ha acompañado, a Nuria, a Javier, a Ana y a Cristina, que han sido encantadores y han tenido mucha paciencia en estos momentos, ¿no? Y qué importante es que nos cuidemos y que nos acompañen. Y creo que de esto va la sexualidad. La sexualidad es como un compañero de viaje. Yo digo que es como nuestro copiloto, porque en realidad desde que nacemos hasta que nos morimos la sexualidad nos acompaña. El copiloto pues se encarga de hidratarte, de darte comida, ¿no? Las patatas que compras en la gasolinera, de ponerte Kiss FM o Rock FM, depende del momento en el que tú estés. La sexualidad también tiene momentos y tiene diferentes músicas. No es lo mismo cuando uno está en la infancia que cuando uno está en la adolescencia, en plena revolución hormonal, que si uno tiene un proyecto de familia, que si uno está en la tercera edad. Pues esto va cambiando, ¿no? Al fin y al cabo, pues la sexualidad lo que te da pues son muchas cosas, ¿no? Es una fuente de bienestar, de placer, de disfrute, de entretenimiento, pero es una fuente de vínculo, de cariño, de amor, de conexión, de seguridad, de reciprocidad. Y bueno, también la capacidad biológica de reproducirnos, de generar un proyecto, una familia, si se puede, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar a este copiloto, yo creo que eso es importante. Y lo que me preocupa es que no estamos cuidando muy bien a este copiloto, porque a pesar de ser una de las sociedades sexuales, una de las sociedades con más libertades sexuales de la historia, no estamos viviendo una buena sexualidad. Probablemente estamos viviendo una de las peores décadas de la sexualidad de la historia. Y esto nos lo dicen los datos, ¿no? Sabemos que el 50% de nuestros jóvenes no ha recibido una educación sexual y no está satisfecho con la educación sexual que recibe. 2 de cada 10 chicos jóvenes de 18 a 35 años han sufrido algún tipo de disfunción eréctil, ¿no? Que es una prevalencia muy alta. Según estudios internacionales, 17,5% de las mujeres, según criterios de la CIE 11, tienen algún tipo de disfunción sexual. Últimamente hemos tenido grandes noticias sobre el gran aumento de las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país, 20.000 jóvenes contagiados en 2022 de enfermedad de transmisión sexual, que cada vez va en aumento, ¿no? Después de todos los años que nos hemos esforzado en poder prevenir esto con las campañas, pero esto no avanza. Y desgraciadamente el gran aumento de las agresiones sexuales en menores también, que la Fiscalía lleva advirtiendo desde hace muchos años. También el informe de la Fundación ANAR, que salió pues, a principios de este año, que advertía que aumentaron un 55% esas agresiones sexuales en 5 años, ¿no? Datos preocupantes que nos hacen pensar qué está pasando con este copiloto que no estamos cuidando.
Y ya lo decía Félix López hace un montón de años, que es un gran referente de la sexología en nuestro país. Tenemos más libertades sexuales y ese es un gran logro, pero no estamos educando bien para esos usos de la libertad. Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad. Y quizás eso es lo que nos está fallando. Y yo añado, hay que construir también una estatua de la afectividad. Y creo que eso tiene que ver mucho con el proyecto que traemos aquí, con este enfoque positivo de construir y de desarrollar una afectividad sana para poder prevenir todas las problemáticas de las que vamos a hablar. El primer bloque en el que nos vamos a centrar, que creo que es un tema desgraciadamente de actualidad y que, bueno, que de alguna manera está construyendo una mirada muy alejada de lo que es la sexualidad per se, una mirada en la que convierte el sexo en un producto, en el que se instrumentaliza al otro, se le cosifica, en lugar de compartir o en lugar de cuidar al otro, de disfrutar con el otro de forma recíproca. Yo suelo decir que es un sexo de yo y de ya, un sexo en el que solo pienso en mí y lo quiero todo rápido, pero no tengo en cuenta al otro ser humano que tengo delante, ¿no? Vamos a dar unos pequeños datos sobre pornografía, tenemos la suerte de luego contar con un testimonio también y en el proyecto ya hemos preparado una jornada de reflexión donde se van a presentar diferentes libros sobre pornografía, que tenemos grandes referentes en nuestro país sobre este tema y bueno, es un tema que abordaremos desde un enfoque positivo y de la prevención, pero es un tema que nos importa. En 2023 sacaron estas estadísticas comparando las fuentes de entretenimiento, pues como Netflix, ChatGPT o TikTok, y la comparaban con las páginas pornográficas más visualizadas y las duplican en billones de visitas mensuales. El tiempo, que es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida, se invierte más en pornografía que en otras fuentes que te podrían enriquecer mucho más, ¿no? Y eso pues va configurando esta mirada pornográfica que vamos diciendo, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra sociedad o en nuestros jóvenes? Pues lo primero que vemos es que hay un acceso masificado, claro, a través de Internet, las pantallas. 2009 se revoluciona el smartphone y lo que hace es cambiar de forma radical estos datos. En 2009 solo un 7% de las chicas había visto pornografía, en 2023 casi un 80% de las chicas ya ha visto pornografía en el último año. En 2009 solo un 50% de los chicos había visto pornografía, en 2023 prácticamente el 100% de nuestros jóvenes ha visto pornografía. Por tanto, hoy día es imposible o prácticamente imposible no tener esta mirada pornificada, ¿no? El primer contacto de la pornografía en nuestro país está entre los 9 y los 11 años. Niños y niñas que creen en los Reyes Magos y en el Ratoncito Pérez y se están encontrando con contenidos agresivos, denigrantes, violaciones grupales, incesto, etc., ¿no? La pornografía tiene un impacto en 4 áreas que voy a resumir brevemente y la investigación científica desde hace décadas nos da pues, buenos argumentos para saber cómo está afectando la pornografía, ¿no? En las relaciones afectivo-sexuales, en el cerebro, a nivel social y en la salud mental. Lo primero, sabemos que la pornografía influye de forma directa en la agresividad y en la violencia. En 2024 se ha publicado un estudio longitudinal con adolescentes donde se ve que hay una causalidad y aumenta la violencia cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Sabemos que aumentan los estereotipos de género, el sexismo hostil. Sabemos que la probabilidad de ejecutar violencia y de recibir violencia online y offline es mayor cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Esto no significa que todo el mundo que consuma pornografía va a ser un agresor sexual, pero es como la lotería, cuanto más billetes compres, más probabilidades tendrás de que te toque, ¿no? Evidentemente hay otros factores y otras variables que influirán en todo esto, pero es una de las grandes problemáticas. La mujer siempre pierde en la pornografía, se convierte en algo en lugar de en alguien. Sabemos a nivel cerebral desde 2014, esta es la primera resonancia magnética que se hizo comparando sujetos con un uso compulsivo de la pornografía y sujetos sanos, arriba tenemos los sujetos sanos, abajo los de uso compulsivo, y vemos que la pornografía se comporta en el cerebro igual que la cocaína, que la marihuana o que otro tipo de adicción a sustancia comportamental. Pero ha avanzado mucho, no solo el sistema de dopamina, sino la corteza prefrontal, donde está el autocontrol, la capacidad de dirigir la conducta, la conciencia ética, están alteradas en las últimas revisiones sistemáticas del cerebro que tenemos sobre la pornografía. También las neuronas espejo, aquellas donde está la empatía, donde reside la capacidad de imitar al otro o el aprendizaje vicario, en estudios de resonancia magnética funcional de estos últimos años, pues están presentes, ¿no? También sabemos que hay una relación con esa incapacidad para disfrutar de la sexualidad. Este estudio de 2021, en 3.000 jóvenes de 18 a 35 años, vincula la disfunción eréctil con la adicción a la pornografía. Mayor nivel de adicción a la pornografía, mayor probabilidad de sufrir disfunción eréctil. Esto es lo que me decía un paciente el otro día en consulta de 31 años. Solo puedo eyacular cuando veo pornografía con mi pareja, es imposible. Cada vez son mayores las demandas de chicos y sobre todo chicos, ¿no?, jóvenes que tienen incapacidad para disfrutar o para llegar al placer porque se han acostumbrado a un material digital, a ese sexo de yo y yaya, que no son capaces de disfrutar del sexo en la vida real, ¿no?
Sabemos también, por revisiones sistemáticas recientes, que nos influye en nuestra inteligencia, nos afecta a nivel neuropsicológico, puede afectar a... Este estudio se hizo en Valencia por un equipo muy potente en nuestro país, de Jesús Castro Calvo, y sabemos que puede afectar a la memoria de trabajo, a la atención a las tareas, reducir el rendimiento académico en nuestros adolescentes porque están, digamos que desarrollando unos mecanismos cerebrales que no le ayudan a que su cerebro crezca de manera y madure de manera adecuada, incluso el control de los impulsos o la planificación y la organización, ¿no? Y llegando al final de esta parte de la pornografía, sabemos que las conductas sexuales de riesgo, según las últimas revisiones sistemáticas, también están fomentadas por el consumo de la pornografía. En la investigación científica, un uso más irresponsable del preservativo, porque normalizan y erotizan esas relaciones sexuales que ven sin preservativo, evidentemente sin ningún otro tipo de método anticonceptivo de la mujer, ni un preservativo femenino, pero no aparece ningún tipo de seguridad física. Y también parece que hay una asociación entre una sexualidad, digamos que más extrema, donde necesito acudir al alcohol y las drogas para insensibilizarme ante este tipo de consumo, ¿no? Quizá por esto, estas noticias que nos vamos encontrando, ¿no? El aumento de Viagra y de consumo de Viagra en los jóvenes de 18 a 35 años, de entre 16 y 30 años en nuestro país. Tengo amigas farmacéuticas que te dicen que es alarmante la cantidad de pacientes, de chicos jóvenes que llegan a pedirte una Viagra para tener sexo bajo los efectos del alcohol y de las drogas y compensar pues, o esa ansiedad de rendimiento para ajustarse a esas expectativas irreales que la pornografía les produce, o simplemente porque de tanto consumo de tóxicos pues no consiguen esa erección, ¿no? Entonces, bueno, en general vemos que la pornografía tiene un impacto en nuestra salud mental y por eso es un tema del que tenemos que hablar y que vamos a hablar pues, de forma muy importante. Algunos llegan a la adicción, entre el 3 y el 7% de la población sufre un uso problemático de la pornografía, que es como le podemos categorizar, o un trastorno sexual compulsivo, pues que afecta a la psicopatología, a la impulsividad, a la capacidad de regular las emociones, a la soledad también, ¿no? Aumentan los niveles de soledad y también pues, de forma comórbil con otras adicciones, ¿no? Y bueno, pues ahora llega el futuro, que es la inteligencia artificial y la pornografía, la capacidad de desnudar a cualquier persona a través de los deepfakes pornográficos. Todos somos desnudables, la intimidad ha muerto. Cualquier persona en Singapur te puede desnudar si tú tienes una imagen en Internet, y ya los estudios más recientes sobre los informes con varones, este se ha hecho en Reino Unido, pues se ve que el 50% de hombres ya ha utilizado este tipo de herramientas, que 1 de cada 5 consumidores de porno normal se ha pasado a pornografía de deepfakes, y que bueno, generalmente otra vez la mujer siempre pierde porque el 99% pues son deepfakes de mujeres, ¿no? Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por esta rápida trayectoria por los elementos más nucleares. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar un testimonio. Pero antes dejadme que os diga algo. Una de las cosas que seguramente alguno o alguna de vosotros haya pensado es necesario iniciar un proyecto para hablar de sexualidad, empezarlo por los aspectos más ominosos, más oscuros, más negros, más arrinconados. Yo estaba pensando ahora, según hablabas, en nuestro país mueren unas 120.000 personas al año por problemas cardiovasculares. Si nosotros quisiéramos hacer un proyecto de sensibilización sobre cómo mejorar nuestra salud cardiovascular, pues seguramente tuviéramos que empezar diciendo dónde están los problemas, qué efectos tiene el alcohol, qué efecto tienen las grasas, qué efecto tiene no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Este es el motivo por el que nosotros empezamos mostrando probablemente los aspectos hoy más desagradables de todo este marco general en el que el ser humano, el comportamiento del ser humano tiene trayectoria, tiene recorrido. Y como os decía, contamos hoy con Daniel Rivero. Daniel, si quieres acompañarnos. Muchísimas gracias. Daniel viene desde Valencia y nos va a contar su historia, que yo tengo aquí anotada, pero casi te dejo que tú la cuentes. Ok. Buenos días a todos. Yo vengo de Valencia, pero soy original de Brasil. Nací en Brasil, en Santos, la ciudad de Pelé, para los que conocen el fútbol. Pero mi historia con la pornografía empezó muy pronto. A ver, yo tengo 37 años,
Entonces, cuando esto empieza, estamos hablando de una época donde no hay internet, ¿no? Donde los vídeos se acceden de una manera muy diferente. Y eso pasó conmigo. Yo tenía un amiguito de más o menos la misma edad, tenía alrededor de 5 o 6 añitos, y ese amiguito tenía un hermano más mayor, que tenía la típica caja de cosas suyas guardadas bajo la cama, ¿vale? Todos conocemos la historia. Pues ese amigo mío saca la caja de su hermano de cosas y de ahí saca una cinta VHS. Yo creo que todos, prácticamente todos aquí sabemos qué es una cinta VHS. Pero yo no sabía que llevaba esa cinta. Yo tengo sospechas de que mi amigo sí, pero en ese momento que saca la cinta, pues dice, ¿la vamos a poner? Pues la pone en el reproductor. Y en la pantalla, que era bastante grande, porque tenía una televisión bastante grande, salta una escena de pornografía bastante dura, ¿vale? No era una escena de sexo de una película normal, era porno duro. Eran 2 hombres con una mujer en una escena bastante explícita. Claro, yo no tengo mucha estructura para saber qué hacer con esa información, ¿no? Y mi reacción sale de una especie de desesperación. Yo no sé qué es lo que siento, si es miedo, si es nerviosismo, pero mi reacción es salir corriendo. Salgo corriendo de ahí y es muy significativo, estoy aquí en el colegio de psicólogos, ¿no? Es muy significativo que yo me voy corriendo al sitio donde nosotros nos escondíamos cuando jugábamos al escondite, ¿vale? Nadie venía detrás de mí, no me estaban buscando, pero yo me voy a ese sitio como para esconderme. ¿De qué? Pues de esa sensación que yo no sabía qué hacer con ella, ¿no? Tengo muy buena memoria de momentos de muy pequeño y lo que tengo de ese momento es una sensación de malestar. Malestar en el pecho, malestar en el estómago, una especie de angustia, casi ganas de vomitar, que se me queda unos días después, ¿no? Me acuerdo de estar como un poco más aislado, de no querer estar muy conectado con la gente y ese malestar ahí, ¿no? El tiempo pasa, yo no sé exactamente cuánto tiempo, pero empiezo a tener como sensaciones cuando yo veía mujeres en situaciones sexualizadas. Recuerdo que era muy pequeñito, ¿no? A lo mejor tendría pues 7 años. En ese momento empiezo a ver situaciones que ahí en Brasil, pues en la televisión, yo considero que es una televisión muy sexualizada. Empiezo a tener como sensaciones cuando veo una mujer en bikini, en un anuncio, en algo así. Y claro, eso me genera una especie de placer, ganas de querer seguir buscando más y más de eso, pero vuelvo a decir que estamos en una época donde no hay internet. Entonces yo no tengo acceso a ir a un ordenador, no tengo acceso a un móvil para buscar qué es eso, qué es la pornografía, o buscar una chica desnuda. Yo tengo lo que tengo. Busco cosas sexualizadas, escenas de películas que salen en la televisión, en una revista, una chica en ropa interior. Y estoy buscando ese tipo de cosas de manera bastante continua, pero además con una dinámica mental muy sexualizada, ¿no? Pero todo eso en silencio, nadie en mi entorno sabe lo que está pasando, ¿no? Y eso pasa durante muchos años. Hasta que de repente, cuando yo tengo 18 años y empiezo la carrera, mi familia compra un ordenador y ponemos internet banda ancha en casa. Entonces la cosa cambia, porque si antes tenía que ir a un videoclub a alquilar una cinta, era menor, no lo iba a hacer, o tenía que comprar una revista, conseguir una revista prestada, tampoco lo hice. Ahora de repente tengo el escaparate disponible de todo lo que pueda encontrar, ¿no? Y ahí es cuando la cosa cambia y ahí es cuando yo considero que el problema realmente empieza, aunque empezó tan prontito, ¿no? Empiezo a buscar más cosas, con más frecuencia, de repente pues pensamientos vienen más frecuentemente durante el día, a lo mejor un cartel en la calle me llama la atención de algo sexual, eso me genera un proceso que me lleva al final del día a buscar la pornografía. Días que me doy cuenta que estoy ahí 2, 3, 4 horas delante del ordenador, ya son las 2 de la madrugada, mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a la universidad y he dormido 2, 3 horas. Y empieza a pasar eso con cierta frecuencia, ¿no? Yo suelo decir que nunca he sido el típico adicto de película que perdió todo en su vida por eso y que no sabía hacer otra cosa, que perdió familia, amigos. Yo no he llegado a ese punto y bueno, qué bien, ¿no? Pero sí ocupaba dentro de mi mente un espacio muy grande esto, ¿no? Y cuando el proceso empezaba, que a veces era por una chica que me llamaba la atención en la calle, o por una escena de una película, una serie, que a lo mejor no era ni pornografía, o por un cartel en la calle, empezaba un proceso que era muy difícil de parar.
Y que a veces ese proceso no terminaba en ese día, a veces tardaban 2 días y estás con pensamientos que vienen, dices no, no quiero eso y siguen volviendo, ¿no? Hasta el punto que me doy cuenta de que hay algo que no va bien, esta dinámica no me gusta, voy a parar, vale, se acabó, ¿no? No quiero más eso. Unos días pasan y vuelve a pasar. Vale, yo había dicho que no, tengo que saber parar esto, no puede ser, ya soy una persona adulta, ¿cómo puede ser, no? Se acabó. Una semana pasa, otra vez. Por favor, ¿cómo puede ser eso, no? Y eso pasa una y otra vez. Y lo que consigo como mucho es aplazar un poco el consumo, pero no consigo pararlo del todo, ¿no? Y claro, ahí es cuando me doy cuenta, no tengo el control, o sea, no soy capaz de parar con esto, ¿no? Pero claro, también tenemos que pensar que en esa época nadie hablaba de adicción a la pornografía. Nadie pensaba que la pornografía podría ser un problema. Era cosa de los hombres, todos los hombres consumen pornografía, eso es lo normal. El que dice lo contrario es antisexo, quiere ir en contra de la libertad de los hombres, de expresarse, ¿no? Pero claro, yo me doy cuenta que no estoy bien y que tengo un problema ahí, ¿no? Empiezo a hablar con amigos, me doy cuenta que hay otros amigos que están igual que yo. Me doy cuenta que cuando yo cuento eso a los amigos, eso pierde un poquito de fuerza, me ayuda un poquito, esa dinámica de compañeros y tal me ayuda un poco, pero lo mismo, sigue como aplazando un poco el consumo que acaba volviendo siempre, ¿no? Y no tenía yo idea de que eso se podría, a lo mejor, pedir ayuda a un profesional, tampoco sabía de eso, ¿no? Y eso pasa durante mucho tiempo. Conozco a la que es mi mujer ahora. Soy casado, tengo 3 hijos ahí en Valencia, y empezamos a salir y un día ella me hace una pregunta y me dice, yo escuché que los hombres tenéis como más problemas con ese tema de la pornografía, ¿cómo lo llevas tú? Y yo no estaba bien, en esa época en especial estaba en una mala época. Y claro, tengo 2 opciones, o le miento, le digo, no, yo bien, yo no tengo problemas con eso. Pero claro, construyo una relación que de verdad la quería, que de verdad quería construir una vida con ella basada en una mentira, o corro el riesgo de contarle la historia real, pero que eso quizás hasta puede ser una herramienta, ¿no? de salir de ahí. Y entonces le cuento la verdad, le digo no, no lo llevo bien. Además es que es un problema que llevo de muchísimos años. Ella se pone muy triste, porque además es que teníamos la boda ya con fecha y claro, no te conozco lo que creía que conocía, ¿no? Tenemos un momento un poco desagradable, pero ella dice, yo te quiero ayudar. Y si lo aceptas, quiero que me cuentes cuando eso pase. Sé que va a ser difícil, sé que va a doler, me va a doler mucho, te va a doler a ti también, pero creo que eso te va a ayudar, porque yo sé que me quieres, sé que no quieres hacerme daño. Entonces, si lo aceptas, vamos a intentar hacer eso. Claro, con algo de miedo, pero digo que sí. Y eso hacemos. Y la verdad es que ayuda mucho, porque descubro que la quería de verdad. Pues cuando tengo ganas, cuando me viene el pensamiento, me acuerdo de ella y digo, no quiero hacerle daño. Pero eso me venía controlando desde mucho tiempo, ¿no? Entonces acaba volviendo a pasar. Y cuando pasa, yo cumplo con mi parte y le cuento. Y eso le hace mucho daño. Y se hacen muchas preguntas, ¿cómo puede ser que sigas volviendo ahí? Si me tienes a mí, ¿qué es lo que no soy suficiente? Que no valgo para ti. Cariño, no es eso, intentar explicar, pero seguimos en esa dinámica, me perdona, vale, vamos a seguir con esto, ¿no? Pero claro, eso vuelve a pasar en algún momento, y cada vez que eso pasa, eso me genera tanto dolor, y a ella, claro, también, que empiezo a tener cada vez más rabia de esto, más asco, más ganas de alejarme de algo que me estaba causando mal durante tanto tiempo, pero además también a la que amaba tanto mi mujer que estaba delante de mí. Pero en esa época también empiezan a surgir un poco más de recursos a nivel de internet, de conocer un poco más qué es lo que pasa dentro de la industria pornográfica. Madre mía, yo estoy contribuyendo con algo que está haciendo que la gente sufra, descubriendo qué es lo que pasa en el cerebro de alguien que consume pornografía. Madre mía, por eso es tan difícil dejarlo, ¿no? Y claro, entre esa dinámica de dividir esa carga, que mi mujer me sirviera también de ánimos para decir, yo no necesito esto, yo no quiero hacerle daño, le quiero amarle, quiero respetarle, cuidarle, y además el conocimiento que empecé a tener acerca de todas esas cosas, eso empieza
a perder fuerza, empiezo a tener cada vez más ganas de alejarme de esto y no tener nada que ver con esto. Y hasta el punto de que yo, puedo decir que desde alrededor de unos 7 años más o menos que no he consumido absolutamente nada de pornografía y muy contento, la verdad, con una sensación de otra vez de tener ese control. Los clics y las dinámicas a veces siguen pasando, hay momentos donde eso solía pasar que sigue volviendo, pero la diferencia es que ahora las herramientas que tengo a nivel mental, a nivel social, son mucho más eficaces, más rápidas. Cuando ese pensamiento viene, Dani, tú no quieres nada que ver con esto, ¿no? O sea, no tiene sentido, y esto se va, ¿no? Y por eso ahora estamos haciendo, a través de mi organización, Amar Dragoste, estamos haciendo talleres en colegios, institutos, donde quiera que nos inviten para hablar de este tema e intentar ayudar a otras personas que están en ese mismo agujero en el que estuve yo. Muy bien. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Luego seguramente haya oportunidad de que algunas de las personas que están aquí acompañándonos te pregunten algo. Muy bien. Vamos a dar continuidad. Muchas gracias, Daniel. Pues Alejandro, seguimos con este segundo bloque. Fenomenal. Gracias, Daniel, por tu valentía. Bueno, creo que este es un tema también difícil, muy ¿no? delicado. Y muy delicado. Creo que es una gran pandemia silenciosa también. Ahora, revisando los datos para la presentación, yo mismo me asustaba, a pesar de que llevo años trabajando con el abuso sexual y trabajándolo en terapia. La verdad es que hay frases que no se te olvidan, ¿no? Frases pues, de pacientes que te dicen: nunca olvidaré la canción que silbaba mi padre cuando venía a abusarme. Nunca olvidaré el olor de su colonia, ¿no? Son experiencias muy duras y creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y por eso es tan importante que lo visibilicemos aquí, ¿no? Simplemente algunos datos breves para que comprendáis la magnitud de esta problemática. La prevalencia de abuso sexual en nuestro país, en el que un niño o una niña ha sufrido un abuso sexual, está entre un 10 y un 20% de nuestra población, probablemente sabiendo que solo el 15% de los casos se denuncian. Esto desgraciadamente puede ser incluso mayor. Un dato que es muy alarmante, que a veces uno no es consciente, es que 8 de cada 10 casos ocurren en el ámbito familiar, por personas muy cercanas al ámbito familiar o por los propios familiares de la víctima, incluso llegando a ser 1 de cada 10 abusos cometidos por el padre, ¿no? Esto es algo muy difícil y es algo muy duro. Las personas que te deben proteger en el mundo te agreden, te hacen daño. Las personas que te tienen que cuidar te humillan, te infravaloran, te agreden, ¿no? Y esto es realmente duro, ¿no? Sabemos que la edad media de estos abusos ronda en nuestro país los 11 años y que principalmente son mujeres, aunque 2 de cada 10 son hombres, pero son niñas, un 80% de ellas pues son chicas, ¿no? Un dato que también llama mucho la atención es que el 96% no tiene antecedentes de violencia sexual ni antecedentes penales, ¿no? No es ese asesino, ese psicópata reincidente, no. Muchas veces pues son personas que uno no se esperaría nunca que esa persona pudiera estar cometiendo una atrocidad tan grande, ¿no? Claro, la huella, la cicatriz, la marca que deja eso, pues el cuerpo, la psique, el alma va llevando la cuenta, ¿no? Y el impacto que eso tiene pues es el aumento de la probabilidad de intentos de suicidio, de muchísima tristeza, de querer desaparecer y de querer acabar con ese dolor, e incluso a veces de volver a ser víctima de abuso, porque lo conocido es la violencia, lo conocido es que me agredan y el cuerpo replica muchas veces ese patrón, desgraciadamente. Hay un libro muy duro que se llama Instrumental, de James Rhodes, que es un gran pianista, y bueno, es un libro que hiere mucho la sensibilidad, pero él cuenta como cada vez que llora tiene una erección. O sea, ha asociado tanto algo que debería ser bueno, ¿no? El placer, el disfrute sexual, al llanto y la tristeza, ¿no? Fijaros la potencia que puede llegar a tener una experiencia de este tipo, ¿no? El impacto a nivel psicológico, por supuesto, es mucho, ¿no? Desde estrés, ansiedad, tristeza, estrés postraumático, reexperimentación de los síntomas. Una paciente con la que trabajo ahora mismo no puede ir al baño sola por las noches. No puede ver armarios, porque siempre recuerda el armario donde se escondía cuando escuchaba a su padre silbando esa canción.
el impacto es muy grave. Creencias negativas sobre una misma, sobre uno mismo, la culpa, la vergüenza, no valgo, no soy capaz, me lo merezco, no soy digna de amor, de cariño. Consecuencias sociales, aislamiento, desconfianza en el otro, o incluso, bueno, hablando de sexualidad, aversión al sexo, fobia, miedo, dispareunia, dolor, incapacidad para disfrutar de la relación sexual, para dejarse llevar, ¿no? Porque al final tu primer contacto con algo que debería ser bueno, progresivo y natural se convierte en algo doloroso, indeseable o dañino, ¿no? Has citado a Rhodes, el libro que tiene de testimonios, es duro hasta decir basta, es impresionante, pero a mí me llamó la atención lo mucho que le surge la idea de irse, ¿no? De quitarse la vida, y que no ha sido capaz de superarlo. Y estamos hablando de un músico exitoso, famoso, reconocido mundialmente. No puede. Ha llegado a enganchar de tal manera ese dolor y ese sufrimiento con yo no quiero estar aquí, que ni el éxito personal y social le hace escapar, ¿no? De esa terrible trampa. Hoy decíamos antes que iba a ser intenso el día y tenemos un testimonio. Te invito a que nos acompañes, Candela, y agradecer también, ha utilizado antes el sustantivo valentía Alejandro. Gracias por tu valentía también. Gracias. Por lo que nos vas a contar. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Perdonadme, estoy un poco nerviosa, así que voy a intentar estar lo más tranquila posible, pero sí que os pido perdón si en algún momento me emociono, porque últimamente estoy como más sensible, acabo de ser mamá de nuevo. Y bueno, yo me llamo Candela Gómez, soy abogada penalista y tengo 2 niños maravillosos que espero que el día de mañana se sientan súper orgullosos de su madre, y soy superviviente de abuso sexual en la infancia. Me encanta que me hayáis invitado porque este es un tema súper tabú, que cuanto menos se habla de él parece que no existe, pero voy a dar un dato incluso más heavy, con perdón, del que ha dado mi compañero, y es que uno de cada 5 niños sufrirá abuso sexual infantil. Las cifras son súper alarmantes y esto es real, y cuando escuchéis mi historia os vais a dar cuenta de que efectivamente esto ocurre. Bueno, mi pesadilla comienza cuando tengo 9 años de edad. Yo era una niña súper feliz, súper ingenua, súper obediente, pero alguien de mi entorno familiar, cada vez que nosotros veraneábamos en casa de mis abuelos, y esa persona decidió robarme la infancia, la inocencia y la ingenuidad, y comenzó a abusar de mí desde los 9 años. Todo empezó con unos tocamientos hasta que, con el tiempo, paulatinamente, derivó en el peor de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal. Esto sucedió aproximadamente durante 10 años. Cuando era una niña, yo intentaba hacer como que no pasaba nada, como que todo estaba bien, pero evidentemente lo manifestaba de otras formas. Los niños no saben cómo contar esto, sobre todo cuando es un familiar cercano, pero lo manifiestan de otras maneras, ¿no? Yo lo manifestaba, pues tenía muchas llamadas de atención, me volví una niña muy sexualizada, intentaba ponerme ropa como provocativa desde muy pequeña, jugaba que mis muñecos tenían relaciones sexuales, empezaba a tener dolores de estómago y, evidentemente bajo rendimiento académico. En la adolescencia comencé a volverme una niña súper rebelde, estaba siempre castigada, no solo en el colegio, sino en casa también. Empecé a tener muchísima rabia y odio a mi figura de apego, que era mi padre, por no darse cuenta de lo que yo estaba viviendo. Mucha ansiedad, empecé a ponerme en situaciones de extremo riesgo, salía, bebía y tenía conductas autolíticas porque sentía que cada vez que me cortaba, cada vez que me daba un cabezazo,
el dolor era físico y no me dolía el corazón ni me dolía el alma, yo podía ver ese dolor, podía materializarlo. Bueno, y ya cuando cumplí los 19 años tuve un intento de suicidio, que gracias a Dios o a mi compañera de piso, que se dio cuenta de lo que me había pasado, me llevó al hospital y gracias a eso estoy aquí. A raíz de ahí yo me di cuenta de que esa situación tenía que parar, tenía que cesarlo, pero era incapaz de contarlo o hablarlo, porque cuando lo verbalizas existe, si no lo hablas parece que no existe. Entonces yo recuerdo que ese verano en la casa familiar donde siempre íbamos, yo ya no iba prácticamente, pero ese verano me expuse porque quería tener la fuerza para decirle se acabó. Esa persona volvió a intentarlo y le dije, como vuelvas a entrar o como me toques, grito y lo va a saber todo el mundo lo que está pasando aquí. Os preguntaréis por qué estuve tanto tiempo callada, pero la respuesta es bastante fácil. Mi agresor se encargó de colocarme una mochila en la espalda con emociones como la culpa, el miedo, la vergüenza y hacerme creer que todo lo que yo estaba viviendo lo había provocado yo, con 9 años. A raíz de que le dije que no, como 1 o 2 semanas después, estando en una casa de un familiar, esa persona vino y me pegó una paliza sin ton ni son. Nadie sabía por qué era, yo callada, y eso evidentemente fue lo que también determinó mi silencio durante tantos años, porque yo tenía un miedo terrible a lo que pudiera hacerme. Bueno, yo pasé mucho tiempo callada, me agarraba me agarraba a cosas efímeras para poder sobrevivir. Mi mente bloqueó todos los recuerdos del abuso sexual, pero cuando tengo 26 años soy madre por primera vez y es como que de repente empecé a revivir absolutamente todo. Recuerdo que estaba en una reunión familiar, yo nunca había hablado de nada, esa persona intentó coger a mi niña en brazos y yo no sabía qué ocurría, pero sabía que algo estaba mal, empecé a tener muchísima ansiedad, pero no reconocía que podía ser por todo lo que yo había vivido. Entonces, bueno, yo me fui muy mal, yo le quité a la niña los brazos, pero yo misma no entendía por qué, por todos los recuerdos bloqueados, y comencé a ir a un psicólogo. Bueno, me diagnosticaron cosas que yo entendía que no tenían sentido, cambié de psicólogo como varias veces hasta que llegué a una psicóloga maravillosa que entendió que yo lo único que tenía era un trastorno de estrés postraumático por la violencia sexual que había sufrido en mi infancia y que evidentemente era algo que teníamos que tratar. Yo no reconocía que todo lo que yo había vivido pudiera haberme causado tantísimo daño a nivel psicológico y tantísimo daño en mi vida. Entonces estuve preparándome un montón de tiempo para poder verbalizarlo y poner esas palabras en mis labios, porque era incapaz de decir he sufrido abuso sexual por parte de esta persona de mi familia. Cuando llegó el momento, me reuní con algunos familiares, lo conté, todos en shock, nadie se esperaba nada porque yo había tenido una relación aparentemente normal con esa persona, yo siempre había estado callada, nunca había dicho nada, pero mucha gente entendió que todos mis comportamientos durante la infancia y la adolescencia tenían sentido, porque no me había vuelto tan rebelde, porque tenía tantos problemas de alimentación, porque quería siempre llamar la atención. Bueno, al hablar yo, salió mi hermano también me contó que él había sido agredido sexualmente, había sufrido violaciones desde los 11 años por parte de esta persona. El abuso sexual no entiende de género. Pero es que aparte también salió una prima mía y salieron 2 amigas mías que jamás habían contado que esta persona les había hecho absolutamente nada. Empecé un proceso de sanación muy duro que me revivió y tocó cada parte de mi alma. Perdí casi 15 kilos, no podía comer, no veía más allá, me sentía completamente una bebé en pañales, súper incapaz,
pero poco a poco comencé a ver la luz a raíz de este proceso psicológico y psiquiátrico. Y bueno, yo entendí que a mí me había ocurrido porque yo necesitaba que esto, por lo menos, que mi voz por lo menos sirviera para que a otras personas, a los padres y a otras instituciones, intentar llegarles las herramientas que yo no tuve cuando era una niña de 9 años, por lo menos que lo que me había pasado a mí tuviera sentido. Entonces abrí una página en Instagram que se llama somostuvoz.ayuda, donde hablamos de este tema, donde doy mi testimonio, donde damos herramientas a padres y a instituciones, voy a hablar a coles y bueno, también me dedico soy abogada y me dedico a acompañar, no solo legalmente, sino acompaño emocionalmente a la víctima que ha sufrido eso en la infancia y también defiendo a otros niños. Y hoy me gustaría haceros un regalo y me gustaría daros algunas herramientas que yo no tuve cuando era pequeña. Entre las herramientas que os quiero dar, los tips que os quiero dar, son los siguientes. En primer lugar, tenemos que hacerles entender a los niños que su cuerpo es suyo, su cuerpo les pertenece. Hablar de las partes íntimas. Las partes íntimas no se tocan y si alguien intenta tocártelas o que les toquen las suyas, por favor cuéntaselo a mamá, a papá o a tu figura de referencia. Tenemos que hacerle entender a los niños que esto puede pasar por parte de un familiar, porque el 85% es en ámbito intrafamiliar. Tenemos que decirles también que las partes íntimas se llaman por su nombre: pene, vulva, pecho, boca, nada de, perdonadme la expresión, pero tetillas, culillo, porque utilizar este tipo de diminutivos parece que hace que parezcan que valen menos, y todo lo contrario, no es lo mismo que nos toquen el pelo o que nos toquen un pecho. También me parece muy importante hacerles saber que hay secretos buenos y secretos malos, porque los abusadores juegan mucho con el pretexto de esto es un secreto, no se lo cuentes a nadie. Un secreto bueno es aquel que nos hace sentir bien, como la fiesta sorpresa que le vamos a organizar a nuestro primo Antoñito. Un secreto malo es el que te hace sentir mal, te duele la tripa y hace que tengamos emociones muy negativas. Hacerles entender esto es súper importante porque de verdad que ellos juegan con esta baza del tema de los secretos. Y bueno, por último, enseñarles a los niños a decir no, no quiero, y no pasa absolutamente por decir no. Perdonadme. Y lo último, no obligar a dar besos. Da igual que sea tu abuela la del pueblo, da igual que sea tu tío el que viene de vacaciones, pero el niño tiene que sentir autonomía sobre su cuerpo y obligar a dar besos no es educación. Educación es decir buenas tardes, buenos días, pero obligar a dar besos hace que el niño pierda completamente la autonomía sobre sí mismo y si luego se le plantea, si luego ocurre esto y le piden dame un beso en el pene, el niño no va a tener la capacidad de negarse porque le hemos obligado a hacerlo, le hemos obligado a dar besos y a no tener la suficiente confianza para decidir sobre su propio cuerpo. Con mi charla espero haberos llegado, espero que os haya servido y nada, muchísimas gracias por escucharme. Luego seguimos hablando. Muchas gracias por tu testimonio y has estado entera hasta el final. Muchas gracias. Alejandro, estamos en la última fase. Vamos a la última fase. Gracias, Candela. Vamos a empezar a darle un toque ya más positivo, ¿no? Y yo creo que también centrarnos en qué podemos hacer, que es verdad que durante muchos años yo creo que en la sexualidad nos hemos centrado mucho en meter miedo en lo malo, en ten cuidado que va a haber un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, pero tenemos que buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que el espíritu de este proyecto también es buscar soluciones, ofrecer alternativas, es reflexionar entre pues diferentes ámbitos de la sociedad y diferentes agentes que pueden y podemos aportar mucho, ¿no? Y por eso pues, vamos a hablar de la educación afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque
antes habéis visto las estadísticas del consumo de pornografía, pero cuando le preguntas a las familias si creen que sus hijos ven pornografía, solo el 13% cree que su hijo ve porno y solo el 6% de las familias cree que su hija ve pornografía, ¿no? Por tanto, veis la brecha generacional que hay de conciencia. Todavía hay mucho que trabajar, aunque se han hecho muchos talleres, mucha formación y mucho trabajo en los institutos, en los colegios, queda mucho por hacer. Las familias de verdad que todavía necesitan mucha conciencia, ¿no? Bueno, para que veáis simplemente algunos datos con respecto a esta educación afectivo-sexual, el 50% de las familias nunca ha hablado de sexualidad y cuando les preguntas a ese 50% que sí ha hablado de sexualidad, te dice, bueno, mi padre casi me pega la última vez que hablo de esto, cambió de canal rápido, mi madre se puso roja como un tomate, o sea que aunque a veces se intenta, luego no se hace de forma efectiva, ¿no? Y, por supuesto, mucho menos de pornografía y solo un 10% de los jóvenes está satisfecho. Por tanto, tenemos un gran trabajo aquí y seguir pico y pala en poder ofrecer alternativas a la pornografía y alternativas a todo esto que nos vamos a encontrar, porque hablar de sexualidad no es despertar una curiosidad insana, no es pervertir a nuestros hijos, es darles herramientas, es configurar a personas saludables para que se enfrenten a un mundo y a una dimensión que es tan importante como cualquier otra en el ser humano, ¿no? Yo suelo hablar de lo que yo llamo el sexo altamente sensible. Creo que la sensibilidad es algo que está totalmente denostada y creo que es muy importante recuperar esa sensibilidad. Hay una canción que me gusta mucho ahora que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho, ¿no? Y yo creo que en este mundo tan rápido en el que vamos es todo muy superficial, ¿no? Antes hablábamos en el café, hay una tech talk que dice: hoy día es más fácil desnudarte con alguien y tener sexo que desnudarte de verdad y compartiendo un café, ¿no? A nivel emocional. Y creo que se nos ha olvidado ese pilar de la afectividad, esa estatua de la afectividad. Y ahí tenemos mucho que invertir, porque hablar de afectividad es hablar de sexualidad, porque la sexualidad va ligada a la conexión con el otro, al respeto al otro, a la empatía con el otro, a cuidar al otro, sea cual sea la relación sexual que tenga cada uno, donde pueda disfrutar, experimentar, conocer. Necesita hacerse cargo del otro ser humano que tiene delante, ¿no? Entonces, bueno, Candela ha mencionado algunas claves y no me voy a detener mucho, pero es importante no hacer del sexo un tabú, llamar a las cosas por su nombre. Creo que es importante que haya una comunicación sana y fluida, que haya un espacio. Un sitio muy bueno para hablar de sexualidad es el coche con nuestros hijos. Como no os miráis, y así la vergüenza y le podéis cerrar ahí con pestillo y entonces no se escapa. Pero bueno, es importante encontrar ese espacio, ese tono, esa mirada, ¿no? Estamos transmitiendo y comunicando constantemente, por tanto es muy importante que tengamos presente que el modelo que damos desde la familia, la manera en la que transmitimos el cariño, el afecto y el respeto al otro, ya es educación afectivo-sexual, ¿no? Educar pues, en las emociones, en los afectos, dar herramientas de prevención, ¿no? O sea que hablar de pornografía, yo doy talleres en primaria, les enseño un plan para que si se encuentran en ese océano, le llamo yo que es internet, una imagen desagradable o que les hace daño, sepan pararla, sepan pedir ayuda. Todo eso son herramientas de educación afectivo-sexual, ¿no? Pedir ayuda, saber que pues papá, que mamá somos referentes para pedirnos ayuda en estos temas, que no va a haber un tabú y que vamos a estar disponibles para vosotros, ¿no? Y bueno, hablar de las diferentes dimensiones de la sexualidad. El sexo no es solo lo biológico, no somos solo animales, también somos lo biológico, somos el cuerpo, somos la mente, somos nuestra cultura en la que vivimos, somos los afectos, somos el vínculo y somos muchas cosas, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta también. Educar en la empatía, en el respeto, en la responsabilidad afectiva hacia el otro, eso creo que es fundamental en un mundo donde la violencia y la agresividad hacia la mujer principalmente cada vez es mayor. Dar un enfoque positivo, la sexualidad es algo bueno, todos estamos aquí gracias a la sexualidad y es importante no estar centrándonos en lo malo de la sexualidad todo el rato o dar una gran chapa que llene de culpa o de vergüenza a la sexualidad, sino dar un enfoque bueno y positivo de lo bueno que tiene la sexualidad, que son muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues ser un ejemplo también, ¿no? Con el tema de las pantallas, si no quiero que mi hija use el móvil en la cena, pues no lo uses tú, ¿no? El otro día leía un libro que decía, si te atreves, pregúntale a tu hija o a tu hijo qué es lo más importante para papá o qué es lo más importante para mamá. Si tenéis hijos o hijas, pensad, ¿no? ¿Qué respondería? Si responde el trabajo, el dinero, otras cosas que no sean nuestra familia, mi marido, mi mujer o nosotros, seguramente mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos todavía con esta asignatura pendiente y bueno, ahora en el comité de expertos se está trabajando sobre este tema con la idea de hacer alguna propuesta. Es un tema que se lleva intentando durante muchísimos años en nuestro país y
Y bueno, la psicología lleva aportando muchísimo desde las terapias, desde la prevención, la psicoeducación, y creo que es necesario que haya una asignatura de mínimos. Creo que sí que podemos llegar a acuerdos. Cada familia es diferente, hay muchas ideologías dentro de la sexualidad que pueden condicionar, pero hay mínimos, todos somos seres humanos, y yo creo que hablar de emociones, desarrollar un pensamiento crítico, prevenir y hacer programas de alfabetización con el consumo de la pornografía, hacer prevención del abuso sexual, desarrollar habilidades de empatía, prevenir la violencia, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoestima, tolerar al otro, tolerar el respeto, tolerar a las personas que sean diferentes, comunicarnos, comprender, cuidar, que haya reciprocidad, que haya una ética de la sexualidad, que ya escribió Félix López un libro hace muchos años. Y luego también hablar de los riesgos, de las enfermedades de transmisión sexual, de aspectos biológicos. Hay muchas cosas que podemos hacer en las que creo que todos podemos estar de acuerdo. Para mí, ¿esto es cómo se puede conseguir? Pues si hay un estudio real, científico, si intentamos adaptar realmente el contenido a las edades para no adelantarnos, pero también llegar a tiempo, ¿no? Que sea preventivo y no contrapreventivo, que se haga un estudio avalado por un panel Delphi donde todos los profesionales de la sexología de este país o incluso internacionales digan de qué hay que hablar, que se certifique a los profesionales de manera completa e integral para que el profesional que hable en un taller esté cualificado y por tanto no haya peros y no haya dudas, que estemos libres de prejuicios y de ideologías, porque esto es ciencia, esto es salud sexual y tiene que estar la sexología, que va de la psicología de la mano, aquí presente, como está en otros aspectos. Y encontrar un equilibrio entre hacer el sexo un tabú y hacerlo todo explícito y sobreexponer a nuestros adolescentes a todo tipo de contenido que no le hagan falta, ¿no? Esto tiene que demostrar una eficacia científica con un pre y con un post, si no, no va a tener nunca sentido ni vamos a poder tener un aval. Tiene que haber una comunicación y una coordinación con las familias que estén de acuerdo, que sepan lo que se va a hacer, incluso incluir a las familias a veces en los propios talleres es una gran apuesta, porque así van a saber y van a poder conocer lo que se hace y eso va a ser muy interesante. Hay muchas asociaciones, muchas entidades, muchas personas haciendo muchas cosas buenas en nuestro país. Yo lo que me he dado cuenta en el comité de expertos del gobierno es que hay mucho trabajo, pero que cada uno está trabajando por separado. Ahora tenemos que unirnos para que esto se haga una realidad, ¿no? Y por último, dar voz a los jóvenes. ¿Qué quieren esos chicos y esas chicas? ¿Qué quiere el adolescente? Porque yo a veces voy a un taller y cuando le digo, ¿queréis que hable de esto? Me dicen, no, esto no nos interesa nada. Y yo a veces le hago un formulario previo de preguntas y respuestas donde te preguntan cosas que tú ni te habías planteado y tienes que prepararte para ese taller y tenemos que atender sus necesidades, no solo lo que los adultos, que a veces somos un poco boomer, ¿no? Creemos que tienen que saber sobre sexualidad, que también porque somos un referente, porque tenemos más sabiduría y más experiencia, ¿no? Entonces, la psicología, como sabemos, pues está aportando mucho desde hace muchísimo tiempo. A mí me hace mucha ilusión estar aquí porque recuerdo cuando vine a colegiarme hace, pues creo que 10 años o algo así. Y la psicología con tratamientos eficaces, ayudando a muchísimas personas, haciendo psicoeducación y detectando problemáticas, sensibilizando, haciendo campañas de divulgación, investigación, en el colegio también hay un montón de investigación, haciendo intervención desde diferentes ámbitos, no solo lo clínico, social, criminológico, jurídico, educativo, etcétera, etcétera. Hay un montonazo de áreas donde la psicología está entrando en este sentido, haciendo estos proyectos de formación, de divulgación. Gracias por estar aquí hoy. Y formando a nuestros profesionales, ¿no? José Antonio nos lo podrá contar, pero qué importante que las personas de la psicología pues estén formadas en este tema, que al igual que preguntas por sueño y por alimentación en una historia clínica, tienes que preguntar por sexualidad, que es una dimensión muy importante del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, por finalizar mi parte, este proyecto pretende muchas cosas y yo me siento muy afortunado de poder ser coordinador técnico del proyecto. Pretende visibilizar todas estas realidades que a veces no están tan visibles, concienciar, ofrecer herramientas, espacios de reflexión, formar a diferentes profesionales en este ámbito de la sexología, que también es muy interesante, poder dar divulgación y sobre todo ofrecer una visión positiva de que la sexualidad es algo muy bueno y que podemos ayudar y podemos prevenir mucho, ¿no? O sea que podemos hacer mucho con este trabajo de Hablemos de Sexualidad. Ya os decía que antes que la sexualidad es como un copiloto que nos acompaña y hay que cuidarlo, así que no hagáis como le pasa a este copiloto, porque se nos acaba quedando dormido. Y vamos a intentar pues, cuidar a este copiloto que es la sexualidad, que nos acompaña en todo momento de la vida. Así que bueno, hablemos de sexualidad y muchas gracias. Muy bien. Gracias. Tenemos un tercer testimonio de Yuna. Yuna, siéntate con nosotros. Recordaba yo mientras hablabas, Alejandro, una película antigua ya. Se llama Verano del 42.
Y cuenta una historia de tres chicos, tres amigos que van a Estados Unidos, que van a pasar las vacaciones con sus familias a un lugar, a una isla, una zona de playa, en la costa este. Y entonces, pues, claro, están en ese momento, son tres adolescentes, ven a chicas en bañador, en bikini, y están que las hormonas se les salen por las orejas. Y recuerdo lo que urden para conseguir entrar en casa de uno de las tres familias donde había un manual de sexología. Y entonces uno se mete a una hora en la que no hay nadie y demás, cogen el libro y con especial ansia empiezan a ver cómo se hace el coito y todas estas cuestiones, ¿no? Claro, yo cuando veía esa película hace mucho tiempo, hace poco la volví a ver, es una película muy bonita, con una banda sonora preciosa y demás, pero es también muy tierna porque te explica el momento en el que uno nace, en un contexto en el que le empiezan a interesar cosas que hasta hace nada no le interesaban, y quiere conocer, y no encuentra espacios donde conocer, donde hablar de estas cuestiones. Padres y madres nos vemos muy limitados, pensamos que no sabemos, esto que tú comentabas antes de hablar sin mirarle a la cara, esto yo lo he hecho mucho con mis hijos, ponernos así en paralelo, porque efectivamente, como les da mucha vergüenza que les cuentes cosas, pues de esta manera, y hay un momento en que les miras y dicen, no, papá sigue, pero no me mires mejor, y estas cosas. Y entonces, ellos se van a encontrar cosas, los chicos y las chicas se van a encontrar cosas muy complicadas, porque van a entrar, porque nosotros en nuestra época nos dábamos de bruces con las bicis, subíamos a los árboles y nos caíamos y nos rompíamos el cúbito y el radio, y a veces encontrábamos a nuestros hermanos mayores debajo de la cama una caja con algunas revistas. Hoy en día encuentran de todo y necesitan que nosotros les expliquemos, y si no lo hacemos, mal vamos. Yuna, docente y madre, vienes de Girona y tienes también una historia que contarnos. Efectivamente, creo que lo has definido muy bien, porque esta generación de padres y madres tenemos el reto de educar sexualmente a nuestros hijos cuando no hemos recibido educación sexual. Así que muy fácil no es, porque realmente no tenemos un referente nosotros. Pero nos toca arremangarnos un poquillo e informarnos. A veces puede ser con Alejandro Villena, que siempre como mínimo le saca un poco de humor, porque la verdad que se agradece, después de tantos datos siempre te saca el perrito o algo que te hace reír, y un poco rebajamos la tensión, porque la verdad que no es fácil. No es fácil. El caso es que yo como madre, bueno, me pasó eso, que pues como también soy docente, veía muchas cosas y pues me informé un poquillo. Y claro, me asusté y dije, madre mía, mis ojos son pequeños, pero esto no pinta bien. La pornografía, los datos me dicen que resulta que es una generación que hay algunos casos de niños que han tenido primero coito y no han tenido el primer beso. ¿Cómo se digiere eso? A ver, ¿cómo digerimos que eso sea posible, ¿no? Datos que me llegaban de Estados Unidos, yo pensaba, bueno, tardará poco en llegar porque todo lo malo de Estados Unidos llega muy rápido. Lo bueno cuesta más, pero lo malo, bueno, corre como la pólvora. Pero es que, claro, una película, un libro hay que traducirlo, eso tarda un poquito más. Pero ahora con internet y pornografía que no hablan, pues va muy rápido la cosa. Así que todos los datos de allí ya eran aquí. Así que con los niños pequeños yo preocupada. Y luego pues ya empecé a ver cosas en mis alumnos, dije, madre mía, voy a empezar a hablar ya con los niños. Entonces empecé a hablar de consentimiento, como ha hablado la compañera, porque me parece como la base, ¿no? Porque si no sabes de consentimiento, ¿cómo vas a poder? Entonces empecé a hablar de eso, pues de que cuando ellos se duchaban, pues que ellos solos se limpiaran el pene, se bajaran la piel, tal, y parece que no, pero nombrando las cosas, me pudo contar mi hijo con 4 años que un niño le había estado, pues realmente era un juego que hacía su mejor amigo, que le tiraba del pene, pero a él le dolía, pero pensaba que como era su amigo no le podía decir que no. Pues esa tontería, entre comillas tontería, que me estuvo meses sufriendo mi hijo, pues claro, cuando lo hablé con él, le dije, ¿por qué no? O sea, intenta decirle que no te gusta y que no quieres jugar a ese juego, porque eso pasaba en la hora del mediodía, entonces en un patio que tiene bastante largo. Entonces él me dijo que no sabía cómo decirle, porque claro, porque
porque no le quería hacer enfadar, que no le quería que se pondría triste, bueno, con su vocabulario de 4 años, ¿no? Entonces yo llamo a la madre, que tengo su teléfono, y le digo, mira, que está pasando esto, a ver si puedes hablar con tu hijo y tal. No, pero eso son cosas de niños, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pero para empezar, a mi hijo no le gusta, le hace daño y además que no tienes que andar tocando los genitales de otro niño, o sea, a ver, por favor. O sea, no sé, yo creo que es fácil hablar con tu hijo. No, es que yo creo que no, pues porque mi marido, pues con sus amigos juegan no sé qué, que si en la ducha, que si... Digo, mira, me da igual lo que juegue tu marido, pero por favor, que hablamos de un niño que no sabe defenderse ni expresarse, y eso pasa en el colegio donde los padres no tenemos acceso. Total, hablé con la tutora. De la tutora, bueno, este tema mejor con dirección. Bueno, habló con la directora. La directora me dice, eso son cosas de niños, no tienes que preocuparte. Digo, no, vamos bien aquí, vamos pasando la pelota. Digo, ay, por Dios. Y yo le dije a la madre, bueno, te aviso que voy a hablar con tu hijo. Ah, pues yo quiero estar, avísame que yo quiero estar delante. Bueno, tú ven delante, pues yo voy a hablar con el niño. Entonces directamente me puse a la altura del niño de 4 años, tú imagínate, me puse allí, le dije el nombre, oye, ¿qué tal, cómo estás? Que somos muy amigos con Gerard. Bueno, pues tengo que contarte una cosa, que es que a Gerard este juego que jugáis, que me ha contado, de que le coges el pene y le tiras y tal, que no le gusta. Entonces, bueno, que quiero pedirte, como no le gusta nada y le duele, pues que no se lo hagas más. El niño se quedó así. Primero no sabía que yo sabía. Y le dije, no pasa nada, pero no se lo hagas más, ¿vale? El niño nunca volvió a hacérselo. Hay que hablar con los niños, hay que preguntarle, porque yo descubrí esto porque no paraba de preguntar e interrogar a mi hijo, lo siento, pero como yo viví cosas de pequeña, pues yo interrogaba a mis hijos, porque no nos enteramos de la misa a la mitad. Y eso solamente es un detalle, que no es grave comparado con las otras cosas que están pasando. Pero creo que la parte buena, que a mí me toca tocar de la parte buena, es que eso pues le podemos dar la vuelta entre todos. Pero empieza en la familia. En la escuela se puede hacer mucho, la verdad que también. Pero en la familia empieza en casa. Entonces, como esta madre no quiso hablar, por ejemplo, pues solamente hablando se soluciona, ¿no? Bueno, pues hablando con nuestros hijos, preguntando a nuestros hijos qué hacen en el colegio, a qué juegan, con quién están. Ah, sí, tú juegas, ¿y con quién está? ¿Y quién hay más? Ay, muy bien, ¿y qué hacéis? Y, o sea, era una cosa continua, ¿eh? Al final me lo contó a cabo de meses. Entonces, para mí es importante recordar una cosa. Estamos los padres que hoy en día somos hiperpadres, que le llamen padres helicóptero a lo que hacemos nosotros. Hoy en día no te salvas de ser un hiperpadre. O sea, por muy poco que seas, tiene un tanto por ciento, 15% no te salvas. Hay algunos que son 100%, ¿no? Que son horribles. Pero no nos damos cuenta. O sea, todos lo hacemos porque queremos a nuestros hijos y los queremos proteger. Pero nos estamos olvidando de protegerlos en el mundo que tienen ahora ellos, que es el mundo online. Los protegemos mucho offline, pero es que casi todo lo malo está pasando online. Entonces ahí tenemos que... Mira, un buen amigo me dijo que ahora tenemos una cosa que sería impensable. Imaginaos que en las casas nuestras, en nuestro piso o en nuestra casa, la puerta de entrada diera al dormitorio de nuestros hijos. ¿Verdad que no sería normal? Porque cuando tocan a la puerta y tu hijo tiene 10 años, 5 años, si no sabes quién es, no abres y tú haces el control primero de si esta persona puede pasar o no. Pero es que a nuestros hijos les está entrando muchísima gente a su habitación, a su móvil, a su tablet, a su ordenador. No nos enteramos, se pasan horas hablando con ellos. Y cuando van a jugar con el Juanito, pues sabemos quién es Juanito, cómo se llama su madre, dónde vive, en qué dirección está, si va al fútbol, sabemos en qué horario, tal. Cuando los niños están online no sabemos nada. Entonces sus referentes no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los youtubers? ¿Quiénes son los tiktokers que son sus referentes, que todo lo que dicen para ellos va a misa? Ese youtuber de referencia es machista al máximo, que ni nuestro abuelo era así. O sea, hay que investigar eso, porque si no lo sabemos, antes, claro, la tele la mirábamos todos juntos y comentábamos con la familia esa noticia que ha salido, pero es que ahora no hay eso, no sabemos qué miran ellos. La mayoría de padres no tienen ni idea de cuáles son los referentes de sus hijos. Y hay unos referentes que os tengo que informar que son los actores porno, son los referentes de nuestros hijos. A veces, cuando digo hijos, puede ser de 8 años, de 7 años, de 5 años, o sea, esos son los referentes. Entonces, claro, la mayoría de niños cuando ven una escena tienen un rechazo brutal y se van a esconder, o cada uno lo que puede, reacciona como puede, con grito, con tal, con asco. Pero ¿qué pasa? Que hay un dato importante que yo recogí de los expertos, y yo no soy experta de nada, pero voy recogiendo aquí de este, del otro, y una experta que comentaba que de los 8 a los 12 se forma el deseo sexual. Es una cosa importante, porque entonces en ese momento tan sensible, si tú estás expuesto a vídeos de violencia sexual, porque la pornografía tenemos que reconocer que es violencia sexual, entonces ¿qué pasa? Que lo que te va a excitar, o sea, eso es como una cosa que se hace como una... como un tatuaje súper bestia, que entonces eso va a ser como lo que te va a excitar por el resto de tu vida. Entonces, si tu primera experiencia sexual, que no es real, pero es visual, y ves muchos vídeos, es de este tipo, te marca durante muchos años y te persigue. Entonces, si eso, claro, además el niño no puede controlar, se excita viendo una cosa que a lo mejor le provoca rechazo, pero su cuerpo ha reaccionado con excitación.
Y eso es muy fuerte para nuestro cerebro. Y el cerebro de los niños pues les dice, vuélvelo a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a seguir buscando eso. ¿Y qué pasa? Que, por suerte, pues Daniel no tenía el acceso, por suerte, porque si no, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero resulta que los niños de hoy en día, nuestros hijos, tienen acceso constante, permanente, 24 horas, en todas partes. No le regalemos un móvil, por favor, porque es que entonces ya lo llevan en el bolsillo, lo llevan en el cuarto de baño, lo llevan en el colegio. Es que, claro, si le ponemos el caramelo de cocaína que no se gasta nunca, que es altamente adictivo y que además es gratis, lo pagamos nosotros, pero los niños no tienen que pagar nada. Antes tenías que conseguir una revista, tenías que conseguir que no hubiera nadie en casa, poner un vídeo en el salón. Era complicado. Un mayor de edad que te lo... O sea, era complicadísimo, pero es que ahora no. Y aparte, el porno que nosotros vimos, porque pensamos, bueno, el porno total no es tan grave, porque pensamos en el porno que vimos nosotros. Pues que el porno de ahora no es igual. Incluso si vas ahora a buscar porno como adulto, lo que te va a aparecer a ti no es lo mismo que le aparece a él, pero el algoritmo sabe que él es menor. Entonces, eso es súper importante. Entonces, yo lo que quería resumir es... Me quedan 2 puntos, tranquilos, ya acabo. He cogido carrerilla porque he pensado, tengo poco tiempo. A ver, la cosa es que por mucho acompañamiento que hagas, por mucho que no les des móvil, que es todo eso lo que yo intentaba, aún y así, aunque hagas todo lo máximo que sabes con muchísima información, resulta que tus hijos en casa de su amigo, en el colegio, con un móvil, con el ordenador del colegio, donde se supone que están estudiando matemáticas, con el Chromebook, se ve que también es un colador, o sea, en todas partes, con el GTA, que si el chat de la Play, les entra el porno por todas partes. Entonces, como eso pasa, claro, pues, ¿qué pasa? Que los niños ahora tienen una presión social súper bestia, que es de perder la virginidad. Mi hijo con 13 años, preocupado porque todavía era virgen, con 13 años. Claro, mi hijo había sido el primero en montar en patinete, el primero en bici solamente con 2 ruedas, el primero no sé cuánto, el primero mejor jugador de fútbol. Era el primero en todo, entonces estaba acostumbrado y decía, no puedo ser el último en esto. Con 13 años preocupado. Yo le dije, a ver, un momento, quieto parado. O sea, tú hasta los 16, de cintura para abajo, no hace falta que hagas nada. Siempre con ropa puesta, ¿eh? Nada, no hace falta, es que no hace falta. Pero mamá, es que a lo mejor lo tuyo es otra época. Que no, que no. Que de cintura para abajo se puede hacer, pero en realidad no tienes la psicología para luego saber cómo reaccionar con eso y cómo llevarlo. O sea, no puede ser. Entonces, de cintura para arriba, pues podemos hablar. Pero, bueno, sí, caricias, tocar, bueno, sí, pues, tus abdominales, el pecho de ella, bueno, pues, todo muy bien. Besos, tal, no sé qué. De cintura para arriba y vestidos. Vestidos primero. Luego a los 15 ya hablaremos que a lo mejor podéis debajo la camiseta. Bueno, vosotros mismos. Pero hasta los 16 de cintura para abajo no hace falta. Pero es que ellos no lo han escuchado nunca eso. Alguien tiene que decirles. Bueno, en fin, a lo mejor soy un poquito a la antigua, ¿eh? También puede pasar. Pero claro, con el porno, ¿qué pasa? Que todo uso es abuso, porque les afecta muchísimo. Lo ha explicado Alejandro con todos los detalles, lo que les afecta. Entonces, es grave. Entonces, ¿qué pasa? Que yo os voy a contar una anécdota que mi hijo me ha dado permiso para que os cuente hoy. Voy a beber agua, porque si no, un momentito que no... Entonces, ¿qué pasa? Que mi hijo me dio las gracias un día. Me hizo muchas gracias a mamá y le dije, ¿por qué? Bueno, tú no lo sabes todavía, pero gracias porque me ayudaste mucho. ¿Qué ha pasado? Me estoy asustándome ya. Y me dice, no, porque bueno, porque quedé con una chica en casa cuando tú estabas trabajando en la academia por la tarde, que Max, su hermano pequeño, estaba en entreno, y nada, pues yo quedé con una chica para tener sexo. Porque ahora se lleva esto, quedas directamente para... O sea, eso, directamente el coito. Digo, vale, bueno, ok. Y dice, bueno, pero no, lo que pasa es que habíamos quedado con esta chica, y a ver, esta chica, digo, pero esta chica ya la conocía, bueno, una compañera de clase que no conocía mucho, y que nada, que ya estaba interesada en el tema. Digo, vale, el tema ya sabéis. Bueno, y digo, vale, pero entonces, o sea, quedaste solo para eso. Sí, sí, mamá, que esto se hace ahora, ¿vale? Si no, no. Bueno. Y entonces, mi hijo, que además es súper romántico, esto no lo puedo decir muy fuerte porque no, eso no... O sea, hablar de cosas de porno, eso es normal, de masturbación, pero hablar de romanticismo, eso ya no se lleva tanto porque no es tan socialmente aceptado en su edad, en los grupos de su edad. Entonces, bueno, quedó con la chica. Y con la chica, bueno, era guapa, atractiva, o sea, estaba buena, según la nomenclatura infantil, estaba buena, o sea, bonita de cara para mi hijo y cuerpo atractivo, vale. Quedó con ella, pero no la conocía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme está acercándose la fecha que han quedado para tener sexo, pues mi hijo se empieza a poner ansioso porque él en realidad no la conoce mucho, no tiene una conexión con ella, no tiene vínculo, y él lo habla así, claro, pero como que no sabe sus aficiones, como que no son amigos, y como que no sabe si quiere estar con ella en realidad. Entonces tiene mucho miedo de decirle que, pues, que no sabe si quiere quedar,
porque claro, que un chico se eche para atrás, eso en el porno no sale. Erección máxima todo el rato y siempre están dispuestos y con ganas. Entonces, ¿cómo mi hijo va a decirnos que no me apetece una cosa tan... Aparte él pensó, ya tendré el check, ya habré perdido la virginidad, perfecto. Tenía 15 años en ese momento. Entonces, bueno, pues en el último momento, justo antes de la hora, pues le manda un WhatsApp y le dice que no quiere quedar. Porque se acordó, es que una vez, mamá, me contaste que nosotros podíamos decir que no al último momento, en que estuviéramos desnudados, ya con los pantalones ya a punto, ya, o en medio de, podíamos parar máquinas y ya se paraba. Tanto ella como yo podíamos decir que no. Y me contaste eso, digo, una vez te lo conté 200 veces, pero bueno, vale, ok, con lo que me esforcé. Pero bueno, se acordaba de una, ¿vale? Es algo. Es que yo como docente sé que hay que repetir, a lo mejor algún día se acuerdan. Bueno, total que eso lo hice. Bueno, entonces él se acordó y dice, gracias mamá, porque entonces cuando yo perdí mi virginidad, un año más tarde, pues ya fue, un año y medio más tarde, ya fue cuando yo quise, con la persona que quise, y en el momento en que, bueno, yo y la otra persona quisimos. Entonces, creo que ahí es muy importante hablar de eso, ¿no? Del consentimiento, tanto en chicos como en chicas, porque se insiste mucho en las chicas, que es muy importante, pero en los chicos no se habla mucho, y ellos también tienen que responder al machito este que ven en el porno, que se creen que eso es lo único que hay que hacer, y bueno, también es importante, y decir que hoy me han preguntado muchos que, claro, que cómo se siente o qué he hecho yo para que mi hijo, que es exadicto al porno, porque mi hijo no ve porno desde el octubre pasado, a los 17 años decidió él que no vería más porno, que yo estoy muy orgullosa, francamente, porque todos los niños de su generación siguen viendo porno. Entonces me parece un logro, pero curiosamente a él se le trata de el exadicto, porque somos la única familia que lo hablamos. Pero quiero decir, es que todos los compañeros ven porno y más que él. Entonces, si él es adicto, bueno, pues a lo mejor lo es, pero entonces, queridos amigos, todos los niños de este país tienen un problema porque todos estos son adictos. Entonces, si el mío lo es, todos lo son. Entonces, ¿lo podemos catalogar? Hagámoslo, pero entonces sepamos que como él no tenía, sabe, 4 horas, no era eso. Era un uso normal como tienen sus compañeros. Normal lo que es ahora normal, que es verlo hoy sí, mañana no, mañana también, o sea, casi todo el rato. Entonces, bueno, tenemos que plantearnos qué está pasando, porque no me parece bien estigmatizar a alguien porque habla y no hablar de que tenemos un problema colectivo, ¿no? Que no solamente mi hijo es exadicto, sino que es que los niños están haciendo un consumo no normal de porno, y un porno, además, el 88% de los vídeos tienen violencia sexual contra la mujer. Entonces, esto está aquí cambiando el paradigma en plan bestia, que los niños nuestros son más sexistas que sus padres. Y eso creo que es la primera vez en la historia, ¿no? O sea, no vamos bien, vamos un poquito mal, ¿no? Entonces, finalmente, recalcar que las familias somos clave, que somos el mejor sistema de control parental que existe. Entonces, aunque le pongáis 1000 controles, se lo saltan, lo hackean, tienen 1000 maneras de ocultar aplicaciones en el móvil, etc. Entonces, la única forma es acompañarles, hablar con ellos, y evidentemente nos tenemos que formar, porque si pensamos que el porno es lo que vimos nosotros, no vamos bien. Tenemos que saber los datos que nos cuenta Alejandro hoy, ¿no? Y luego que la dosis importa. La dosis importa y mucho. Si te tomas un Gelacatil no es lo mismo que si te tomas 10, o si te tomas 25, o si lo tomas cada día, cuando no lo necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, y claro, y eso está relacionado con el acceso. Tener acceso constante y limitado, pues no ayuda tampoco. Pensemos que es una de los contenidos de Internet que tiene más potencial de ser adictivo. Entonces, estamos hablando de una cosa muy difícil, y si lo dejamos en manos de nuestros hijos, si hacen un buen uso o no, perdón, es que no tienen capacidad para hacer un buen uso de eso. Entonces, tendremos que nosotros limitarlo de alguna forma. Y simplemente para acabar, quiero reflexionar un poquito sobre lo que significa pornografía. Pornografía es la grabación de la prostitución, es prostitución filmada. Entonces tenemos que saber que esta cultura pornificada que vivimos, cultura de la violación, porque la pornografía ya hemos dicho que el 88% es agresión contra la mujer, o sea, lo que ven los vídeos más vistos por nuestros jóvenes son violaciones múltiples. No le llamemos manada, por favor, porque es que manada es una cosa muy bonita, y eso no es manada, eso es violación múltiple. O sea, violar repetidamente a una mujer por diferentes hombres, eso es una cosa muy bestia. O sea, los que somos supervivientes de abusos es muy fuerte. Si encima lo hacen unos cuantos a la vez, ¿pero qué es esto? O sea, por favor, ¿dónde estamos yendo? Eso es muy grave. Entonces hay que reflexionar seriamente sobre esto. Entonces la nota es positiva porque realmente le podemos dar la vuelta, pero a ver, tendremos que hacer algo aquí, ¿no? No se va a hacer solo. Y ya está, ese es el mensaje. Muy bien.
Muy bien, Yuna, muchas gracias. Pues estamos ahora en el momento de la posibilidad de preguntar. De preguntar a Alejandro, de preguntar a cualquiera de las tres personas que nos han dado su testimonio. Pero dejadme que diga una cosa, porque si no reviento. Del porno hay que hablar, no queda otra. Del porno hay que hablar con los chicos y con las chicas. Hay veces que llegamos para hablar y ellos ya llevan tiempo en ese contexto. Y hay otras veces en que no, pero tenemos que hablar. Ellos tienen que saber que nosotros sabemos. Ellos tienen que saber que nosotros sabemos dónde van a entrar. Y tienen que saber que sabemos que van a entrar en sitios muy peligrosos y que son complejos, como tú bien decías, para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de lo afectivo, del respeto, de la calidad humana. Y si no hablamos, mal vamos.